Vamos a continuar con los amigos de la Corte. Tiene la palabra el doctor Arturo Ronald Cárdenas Crens. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la sala. En Barcelona, en el año 2008, 2 menores asesinaron a una compañera de clase con alevosía y ensañamiento, ocasionando más de 30 heridas antes de seccionarle la yugular y causarle la muerte. Años antes, en Liverpool, 2 niños de 10 años mataron salvajemente a un menor de 2 años. Luego de torturarlo, su cuerpo terminó partido en 2 en las vías de un tren. Deberíamos preguntarnos como sociedad por qué pasan estas cosas, ya sea en Liverpool, en Barcelona o en Cusco. Pero también debemos preguntarnos qué podemos hacer después de sucedido ello. Y este tribunal tiene algunas cuestiones que resolverse de particular. ¿Cuánto vale la vida humana? ¿Todas las vidas valen lo mismo? ¿Es relevante el dolo o la forma de la muerte para fijar la indemnización? ¿Debe importar el nivel económico de la víctima? ¿Debe interesar el del agresor? Si 2 personas son atropelladas, ¿cómo explicarle a A que recibirá menos porque no tuvo la suerte de B de que atropellara a alguien pudiente? Por todo es muy importante que esta Corte busque criterios objetivos para la indemnización por daño moral. En el presente caso, que es terrible, dramático, el recurrente ha alegado la afectación del debido proceso y una indebida motivación. Lo primero, no lo observamos realmente, y en cuanto a lo segundo, el problema, más que en la motivación de lo resuelto, está en lo resuelto en sí. El recurrente pide 10 millones de soles por la vida de su hijo, pero reclama porque solo le han dado 100.000. Redondeados matemáticamente por la sala superior. ¿Podemos poner precio a la vida? No, sin duda, y menos tratándose de un hijo. En realidad, en estos casos, no se trata tanto de valorar cuánto vale la vida de una persona, sino más bien de estimar el impacto de su muerte en sus seres queridos. Por lo demás, si para calcular el valor de una vida usáramos el criterio denominado del capital humano, ello, como señalan Roy y Ruiz, sería singularmente difícil en el caso de la muerte de un niño, pues ni siquiera se conocen los ingresos que hubiera tenido. Volviendo al expediente, vale recordar la clasificación del daño. Por un lado está el daño objetivo sobre las cosas, donde estarían el daño emergente y el lucro cesante, que no tienen ninguna cabida en este caso, pues solo tiene que ver con temas patrimoniales. Y por otro, el daño subjetivo o a la persona, en donde se encuentran el daño de libertad, o daño al proyecto de vida y el daño moral. Queda claro que aquí, por lo menos para quien habla, no cabe ninguna referencia al daño al proyecto de vida, no porque este derecho no esté reconocido en nuestro sistema jurídico, pues sí lo está, sino porque es un daño estrictamente personal, no cambiando indemnización por proyecto ajeno, como bien ha señalado la Corte Suprema de la Casación 2249-2017 Ucayali. Como dice el profesor Calderón Puertas, el proyecto de vida se extingue cuando concluye la propia existencia, dado que entonces nuestra narración temporal habrá terminado. Cosa distinta es la indemnización de los familiares, pero entonces no se repara el proyecto de vida, sino el daño moral. Ahora bien, que la víctima haya sido un chico con gran proyección, deportista, estudioso, intereses artísticos, puede que haga más triste la tragedia, pero ello no tiene que tener que ver jurídicamente con el monto de la indemnización. Si bien no existe reparación alguna que pueda compensar la muerte de un ser querido, el establecimiento de una reparación puede cumplir una función satisfactiva, resarcitoria o compensatoria, depende del autor que uno quiera referir, tener un fin disuasivo y de alguna manera, en tanto desembolso económico que puede implicar alguna especie de sanción, además de eventualmente brindar a quienes reciben las posibilidades. Pero si un primer problema es probar la existencia de la moral, el segundo es determinar su exigibilidad y el tercero su cuantificación. Sabemos que en la justicia norteamericana es común que sean cifras muy altas. Así, en Arizona, por ejemplo, la indemnización por homicidio culposo puede variar entre 500.000 y varios millones de dólares. En Inglaterra es diferente. Cuando Scotland Yard mató a un ciudadano brasileño, las partes acordaron una suma equivalente a $166.000, sabiendo los familiares que el proceso les daría mucho menos. En España, en el caso de indemnizaciones por muerte debido a accidente de tránsito, existe una tabla oficial en donde se señala que cada progenitor puede recibir
hasta 89.905 euros. Entre nosotros existe un cierto baremo a propósito del SOAT. Empero, vale advertir, como señala Domínguez, que en delitos dolosos no es apropiado aplicar un baremo fijo como el de los accidentes de tráfico para cuantificar los daños morales, pues estos implican un sufrimiento mucho más profundo y subjetivo. En el Perú sabemos que los criterios para definir el valor de la vida humana son dispares. Se puede hablar de promedios de 40.000, 50.000, 60.000, pero tenemos el caso Utopía, donde la reparación fue de 200.000 por víctima. El caso Brunito, ya mencionado, la madre pidió efectivamente 150.000 millones y la indemnización fue de 800.000 soles. En el caso McDonald's, en el que murió una pareja de enamorados, las partes llegaron a un acuerdo para el pago. 1.225.000 para la madre de la joven fallecida y 750.000 para los padres del joven. En cuanto al SOAT, la indemnización por muerte es de 21.400 soles. Ahora bien, ¿qué podemos hacer, como bien quiere esta sala, para mejorar la regulación del daño moral? En primer lugar, tener presente que el enfoque debe centrarse en el daño producido en la víctima, antes que en el responsable. Y como dice Carlos Fernández Sarego, respecto a la división de la responsabilidad en contractual y contractual, no importa de dónde provenga el daño, sino preocuparnos en la atención de la víctima. Segundo, en el caso de los daños no patrimoniales, no puede haber la misma exigencia probatoria que en los patrimoniales. Así, es absurdo pretender que un padre acredite su dolor por la muerte de un hijo. No hay ninguna prueba, ni siquiera de la neurociencia, que pueda demostrar hoy en día ello. Tercero, la cuantificación del daño moral siempre será fundamentalmente subjetiva, pero nunca debe ser arbitraria, debiendo tener siempre un criterio de racionalidad, el cual no significa necesariamente la certeza de una verdad absoluta, sino la existencia de un grado suficiente, por lo menos, de probabilidad. Cuarto, debe buscarse un justo equilibrio entre el aspecto objetivo de hecho ilícito y sus circunstancias y el aspecto subjetivo del impacto emocional sobre los padres. Quinto, hay daños que por su impacto y trascendencia no pueden ser compensados totalmente con dinero, pues son irreversibles. Pero en estos casos se debe fijar una indemnización adecuada que refleje esta irreversibilidad, como ha dicho la justicia española. En materia de responsabilidad, si el regreso al estado anterior de las cosas no es posible, la indemnización debe ajustarse a las circunstancias personales y objetivas del caso. Sexto, si bien la muerte de por sí ya es un daño, las circunstancias vejatorias previas, la tortura, el deliberado sufrimiento, el ensañamiento, las innecesarias lesiones previas, etcétera, son elementos que agravan el daño moral de los familiares, sin ninguna duda. Séptimo, debe promoverse un mayor estudio de la materia y establecerse unos parámetros mínimos de referencia indemnizatoria para poder tener una justicia más predecible en este tema, aunque sea bastante complicado. Termino volviendo a los casos que mencionaba al principio. ¿Cuánto recibieron en Inglaterra los padres del niño James Bulger? 7.500 libras esterlinas. Nada más. ¿Cuál fue la indemnización que recibió en España la mamá de Isidora, la niña que les contara? 225.000 euros. Ningún dinero traerá de vuelta a Jefferson, ningún dinero borrará el dolor de sus padres, pero algo de justicia puede hacer este tribunal discutiendo la revisión de la indemnización en favor de sus familiares. Pero más allá de lo que puede hacer esta Corte, hay una responsabilidad que tenemos todos para hacer de esta una sociedad menos violenta, sin menores que mueran, sin menores que maten. Por eso termino, con su permiso, señores magistrados, no citando a un jurista, sino a un trovador. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.